Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llama. Vamos a ver esta carta de Judas, que es la más corta, y por lo tanto pues el video o las clases serán también de por sí también mucho más cortas. Entonces vamos a pedirle al Señor para que nos ayude en este cambio, podamos seguir nosotros cultivando esa fe que necesita obras concretas, y que debemos tomar una postura muy clara ante estas situaciones, y que la religión o la espiritualidad no se puede reducir en un encuentro con Dios en el Santísimo, que es la fuente de nuestra razón de ser, de nuestra fe, que es una virtud teologal, pero que no se puede quedar en una mística. Es una mística transformadora de sociedades, es una mística de transformación de nuestras parroquias, es una mística que construye otro prototipo de ser hombre. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo para que nosotros podamos cultivar esa fe poco a poco, y que nosotros sigamos meditando los evangelios, como lo decía Santiago, cuyos libros es la fuente de la sabiduría para poder discernir los deseos de nosotros y los deseos de aquellas personas que nos gobiernan, que no siempre son los buenos. Entonces vamos a ver aquí, como les había dicho anteriormente, la carta de Judas. Judas, servidor de Jesucristo. Judas y su comunidad. Es una comunidad muy similar a la que los destinatarios tienen las mismas realidades de Santiago y de Pedro. Es muy similar a la segunda carta de Pedro a la hora de hacer un llamado en contra de los falsos profetas que estaban inmersos en las primeras comunidades cristianas, pero que al ver que Jesucristo tampoco venía en la parucía, comienzan a desesperarse y a desesperanzarse y a proponer otro tipo de vida, digámoslo, no tan cristiana que digamos, ¿no? Entonces, Judas tiene algo en común con las dos cartas de Pedro, y es que se enfrentan con los falsos maestros. Aquí lo dice en la primera afirmación, pero en Judas se asemeja más a una invitación homilética que a algo doctrinal. Mientras en la primera carta de Pedro se hablaba de algo, en la segunda, perdón, se hablaba de algo doctrinal, aquí es un tema más homilético, porque como lo habíamos dicho en Santiago, Santiago es una carta sapiencial, una carta que nos enseña a vivir, que nos enseña a discernir el deseo, que nos enseña si podemos recordar, a controlar nuestra lengua, a optar por una fe práctica y no una fe teórica, y también definiéndonos qué son las pruebas y qué son también las tentaciones que son de enfoque interno cuando tratamos de vender el Evangelio para buscar una aprobación social. Y las pruebas de Santiago son consecuencias de la resistencia que nosotros tenemos ante las organizaciones económicas y políticas y sociales que nos están gobernando en estos momentos. En estos momentos y en los tiempos de Jesús, o en los tiempos en que Santiago redacta la carta, y Judas tampoco está muy lejos de la realidad. Y también cuando ustedes vean el tema del Apocalipsis, también es un libro de resistencia. Entonces, como veíamos anteriormente, es una comunidad amenazada en la fe que los apóstoles le han transmitido, seducida por conductas inadecuadas. Claro, esos falsos maestros comienzan a promulgar una doctrina que no corresponde al depósito de la fe que los apóstoles oculares de Jesucristo trataron de promulgar. Entonces hay una necesidad de ¿qué? De organizar y de sistematizar la fe, y de que Judas invita a la comunidad a estar firmes en la fe, y no en una fe cualquiera, sino en la fe que ha transmitido a aquellos discípulos, y que no nos podemos dejar de seducir por aquellas conductas o por aquellas doctrinas que son raras y que tratan de vender el Evangelio. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque a veces vamos acogiendo a Jesús histórico en los Evangelios,
de una manera fragmentada. En esto sí creo, en esto no creo, en esto sí creo, en esto no creo. Es como acoger a Jesús por partes. Y eso es totalmente, digámoslo así, perjudicial para nuestra fe, porque es un creer a nuestra manera y no es un creer a la manera como Dios quiere o el querer de Dios. Entonces, es algo totalmente que nosotros tenemos que trabajarle siempre. Los falsos maestros seducen con sus discursos y conductas sexuales licenciosas. Muchos reniegan de Jesucristo. ¿Cuántas personas no reniegan al Señor? Porque el Señor talla. El Señor talla bastante. ¿Por qué? Porque exige un cambio de estructura dentro de un marco interpretativo en el que nosotros tenemos de poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces la ética de un sicario es una virtud de un sicario es matar, o una virtud de una persona que está enviciada en la droga es fumar. Pero entonces cuando Jesús llega con la nueva noticia de que nosotros no nacimos ni para asesinar, ni para odiar, ni para fumar, ni para beber cada 8 días, sino que nuestra fe o nuestra vida o nuestra condición humana nació para algo más trascendental, que es entregar lo que tenemos en la cabeza y en el corazón. Eso comienza a tallar, porque exige cambios, cambios concretos, pero que son cambios no como algo forzoso, no como algo que me toca, no como algo que yo tengo que hacer. Son cambios derivados de un encuentro con el Señor, cuando uno va descubriendo que uno no puede malgastar la vida en bobadas ni en pendejadas. Entonces, algo muy impresionante lo que dice esta carta, porque nos invita a reflexionar qué tan verdadera es la autenticidad de nuestras vidas. Es algo muy hermoso que nosotros tenemos que comenzar a meditar con la palabra y más que todo con las cartas de Judas, mirar a ver, porque nos hace reflexionar a veces tanto esas cosas. Nos sumergimos en rosarios, nos sumergimos en novenas, nos sumergimos en creencias de nuestros patronos, en los santos, que no estoy diciendo que es algo malo, no, es al contrario, es algo que nos puede alimentar nuestra fe, pero que nosotros no podemos quedarnos ahí, que nosotros debemos hacer esos actos de piedad para que esa gracia llegue y podamos nosotros cambiar todas esas cositas poco a poco o a través de nuestra vida, esas cositas que no nos dejan caminar con Jesús y que no nos dejan caminar también con los demás, porque a veces somos o tenemos tendencias muy soberbias, ¿no? Defender la identidad cristiana, reconstruir la identidad cristiana desde lo fundamental, eso es lo que es. ¿Qué es lo verdaderamente cristiano? ¿Qué es lo que nosotros debemos reflexionar? ¿Qué es lo verdaderamente religioso? La religión se reduce solamente a unas prácticas de piedad. Si nosotros nos ponemos a ver que Jesús fue religioso, sí, fue religioso, pero a medida de que fue transformando la sociedad, a medida de que fue acogiendo el pobre, a medida de que fue transformando la mentalidad de algunos soberanos como Saqueo, a la medida que fue transformando y le fue diciendo a Leví que él no había nacido para recobrar y explotar a la gente. Le fue también cuando dialogó con el centurión, devolviéndole la vida a su soldado más allegado. Es un Dios que no excluye porque nosotros somos pecadores, sino al contrario, que va en defensa de ese pedacito de humanidad que queda en nosotros cuando está sumergida en la envidia, cuando está sumergida también en la prepotencia y en la arrogancia o en la autosuficiencia, ¿no? Entonces es ese tipo de religioso que no empieza con el discurso de por qué nosotros no vamos a misa si es pecado original, que no empieza con el discurso de la moral, sino que empieza con el discurso de la esperanza y el amor, y también la fe enfocada desde la misma esperanza y el amor, que son las tres virtudes teologales que Judas va a hablar más adelante, porque toda comunidad tiene que ir fundamentada desde la esperanza, desde el amor y desde la fe, y no puede ir fundamentada desde la moral. Aunque el cristianismo, como dice un teólogo que se llama Picasa, aunque el cristianismo tenga una moral, no es una moral. Aunque el cristianismo tenga una liturgia, no es una liturgia. Aunque el cristianismo tenga una serie de rituales o una doctrina, no es unos rituales y no es una doctrina. Es un encuentro que yo tengo personal con Dios
y no un Dios promulgado por los demás. Y es que cada uno hemos tenido nuestro Juan el Bautista, nuestra abuela que en algún momento nos predicó de Jesús, o nuestro amigo que nos habló de Jesús y que nos ha incautado. Pero nosotros también tenemos que salir de esos ideales de Jesús que los demás nos han inculcado y también encontrarnos nosotros directamente con el Jesús de los evangelios para que nos sintamos amados y poco a poco vayamos reconstruyendo nuestra identidad como hijos de un padre que solamente opta por las personas a las que han sido excluidas por un sistema económico, ¿cierto? Entonces es el Dios de los condenados en la vergüenza, es el Dios de los ladrones, es el Dios de los delincuentes, ser religioso es ser para ellos. Eso es construir su identidad personal y a lo que nosotros tenemos que optar siempre y enseñarle a nuestros hijos, de no juzgar inmediatamente la realidad de un ladrón, de no juzgar inmediatamente la realidad y por qué no de un pedófilo, no juzgar inmediatamente con nuestros prejuicios la realidad de un sicario, sino que el pecado no viene del vacío, porque el pecado viene de unas estructuras familiares que nos ha inculcado unas herramientas que no siempre han sido humanizadoras y que nuestros familiares no por negligencia, sino por falta de herramientas nos han inculcado. Y por eso es que nosotros necesitamos buscar de ese Dios para ir construyendo otro tipo de hombre o otro prototipo de mujer para que nosotros podamos responderle a una sociedad que está sumergida en el odio, en la indiferencia y en la soberbia. Entonces, la identidad cristiana tiene que comenzar a cultivarse desde ahí. Vuelvo y lo repito, no desde la moral, no desde la doctrina, no desde la liturgia, sino desde el encuentro que yo tengo personalmente con el Señor. Y ya cuando yo o ustedes comencemos a encontrarnos con el Jesús de los evangelios, ahí va viniendo la comunidad, ahí va viniendo el discipulado, ahí va viniendo la conversión, ahí va viniendo la celebración de la Eucaristía y conformarnos como comunidad. Y en últimas, y la última, ahí va viniendo la misión. Una misión fundamentada desde un encuentro conmigo, con Dios, no una misión fundamentada desde un ideal que nos han inculcado de Jesús. A veces un Jesús que es un legislador que está pendiente de nuestros pecados y no un Jesús que se inquieta por nosotros cuando estamos pecando. Un Jesús que se inquieta por aquellos muchachos que se están perdiendo en un parque, sumergidos en la droga, en un Dios que se inquieta y que pierde el control por aquellos padres que pierden su tiempo tomando cada 8 días en un bar o en una fuentecita cuando le tienen que dedicar tiempo a sus hijos. Un Dios que se inquieta y que quiere sacar a través de ti y de mí, a partir de estas manos, esas realidades para fundamentar y construir una identidad cristiana que es ser un auténtico hombre a aquellas comunidades que nos necesitan. Esa es la identidad cristiana que nosotros tenemos que fundamentar. ¿Listo? Se han infiltrado los impíos, teología de Judas, ¿cierto? A. Identidad cristiana, fe y esperanza y amor. Las tres virtudes teologales que va a trabajar Judas, ¿no? Dos géneros que se identifican, la controversia y la exhortación que hace Judas para que toda comunidad viva una auténtica fe, la esperanza y el amor. Hay que proteger la fe y no cualquier fe, sino la transmitida por los apóstoles. Y mire que cuando nosotros vayamos construyendo nuestra identidad personal fundamentada en un encuentro con Dios, uno mismo va tomando discernimiento. ¿Qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios? Y uno va dejando lo que no es de Dios, no porque me toca y porque lo tengo que cumplir, sino porque yo sé que hay un Dios que me creó por amor y que me necesita para cosas más importantes y no para cosas absurdas o efímeras, y que ese es el nervio central de por qué Jesús vino a la tierra, a enseñarnos a vivir y a decir que sí podemos, que somos importantes para Él, para construir otro tipo de humanidad que está adormecido y distraído por tantas cosas que no lo deja pensar y no lo deja reflexionar para construir otra alternativa de sociedad. Se han infiltrado, ¿listo? Bueno, a partir de las primeras predicaciones apostólicas constituyó el depósito de la fe, un tesoro precioso que hay que guardar y transmitir. Entonces hay que guardar esa fe promulgada por los apóstoles
y esa fe construida a partir de mi encuentro con Jesús, para que nosotros no nos dejemos seducir por otras doctrinas que no valen la pena, que no valen la pena, absolutamente. Entonces hay un dicho que dice, el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza. Y eso es muy cierto, eso es muy cierto. ¿Desde dónde fundamentamos la fe? Nos hace falta fundamentar un poquito la fe en los evangelios, en la palabra de Dios, que es el alma de la teología y es el alma del encuentro que yo tengo con el Señor. No fundamentar la fe tanto en las novenas, porque las novenas y el rosario es un derivado de un encuentro que yo tengo con el Señor en la palabra. Entonces nos hace falta conocer más al Señor. Miren, en la transfiguración hay un capítulo, en los evangelios, en el capítulo de la transfiguración, cuando los discípulos suben con el Señor y el Señor se transfigura y los discípulos comienzan a ver a Jesús de otra manera, ¿cierto? Cuando nos encontramos con el Señor y subimos al monte, que subir al monte es un esfuerzo para orar, comenzamos a ver al Señor de otra manera. Entonces, es que orar es de esfuerzo, orar es de cultivo, porque ¿qué es tan duro uno salir de las distracciones que la sociedad nos pretende enquistar o sumergir y sacar un tiempo para nosotros mismos y educarnos en la palabra? Subir al monte es su esfuerzo, encontrarnos con nosotros mismos es su esfuerzo. Suda, se trabaja, como dice San Crisóstomo, Dios trabaja pero el hombre suda. Pues dediquémonos a sudar meditando el Evangelio. Eso es importante para construir nuestra identidad de fe y también para nosotros cuidar y custodiar el depósito de la fe que los discípulos nos han transmitido por medio de sus textos neotestamentarios. Entonces, esta es la fe santísima. Así debe perdurar gracias a la oración suscitada por el Espíritu. Entonces la fe, la auténtica fe, se cuida, se cultiva, ¿cierto? Gracias a la oración. No dejarnos seducir por bobadas, ¿cierto? Entonces, sigamos aquí, la fe se une al amor de Dios en el que la comunidad debe permanecer. ¿Cómo permanecemos nosotros en nuestra fe? En el amor de Dios. A veces nosotros nos pasa lo que Marcos habla, que un día Jesús estaba en la barca y los discípulos estaban con él y resulta que comenzó a picar el oleaje, a ponerse el oleaje pesado, duro, que casi derrumbaba la barca y Jesús estaba dormido. Entonces los discípulos le reclaman, Jesús, vea, venga, ayúdanos que mire que el oleaje nos va a perturbar. Jesús se despierta, calma y todo ya queda calmadito y los discípulos ya también. Eso significa que a veces estamos en la barca o en nuestras vidas estamos y Jesús está dormido en nosotros. Nuestra relación con Dios es nula. Sabemos que está al lado de nosotros, sabemos que está al lado de nuestra barca, pero está dormido, porque nos hace falta transmitir y encontrarnos con ese Jesús para que no se nos duerma en los momentos álgidos de nuestra vida, porque todos los tenemos. Un duelo, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, un hijo que está sumergido en los vicios, ¿cierto? El esposo prepotente, la mujer que está siendo infiel. ¿Y cómo solucionamos nosotros esos problemas? A veces solucionamos esos problemas no de la mejor manera y no como Dios quiere, porque mientras la vecina te dice a ti, deja a tu esposo y lárgate, Jesús dice, lucha por él, ora por él, hasta lo que más puedas, y si no, entonces tomas otras decisiones, pero no pierdas la esperanza, que es una de las virtudes teologales. La vida cristiana es una creciente historia de amor entre el ser humano y Dios. Entonces, ¿qué historia de amor tengo con Dios? ¿Siento amor? La gran pregunta. ¿Siento amor? ¿Cómo me siento amado por Él? Porque cuando yo me siento amado por Él, tengo la capacidad de ver como Jesús a los demás. Verlo con esperanza, no estigmatizarlo, no caricaturizarlo. Entonces es algo fundamental. Es la historia de amor de Dios con nosotros. ¿Cómo compartimos esa historia de amor con Jesús? ¿Y cómo se la damos a conocer a los demás?
Mire a Andrés cuando se encontró con Jesús, que es lo primero que hizo. Se llenó de alegría y fue transmitírselo a Cefas o a su hermano Pedro, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos de sentir. ¿Cómo evangelizamos nosotros? Llenos de alegría, o nos sentimos tan seguros, o nos sentimos tan cercanos a Dios que nos volvemos arrogantes en las parroquias y comenzamos a comparar nuestra vida auténtica, entre comillas, auténtica de nuestra fe con aquella persona que no has encontrado con Jesús. Es algo fundamental que nosotros debemos también de ir mirando y de cultivar. Con las virtudes teologales les permitirán a la comunidad salir victoriosamente de la arremetida de los privados del espíritu, que desvían la verdad y crean divisiones. En nuestras parroquias estamos privados del espíritu, y si no estamos privados y los demás sí, ¿cómo hacemos para trabajar en eso? Es algo que nosotros debemos también de mirar y de discernir nuestros deseos, si estamos privados, no, porque a veces pensamos que estamos impernados del espíritu, cuando somos los más privados por andar comparando nuestra fe con los demás. La reflexión sobre la venida del Señor, con términos propios del judaísmo tardío, busca animar a la felicidad en medio de las dificultades y fondar la esperanza de vivir algún día para ser siempre con el Señor, compartiendo su herencia. Es algo de animar con esperanza, ¿no? Es algo de animar con el amor, no animar con moral, no animar con doctrina, no animar con verdades absolutas, aunque son importantes. Lo esencial es el amor. Y ustedes se preguntarán, y yo un día me estaba reflexionando, ¿por qué la gentecita se nos va de nuestra iglesia? ¿Por qué la gentecita opta por ir a otra iglesia, por más de que ellos sepan de que muchas veces lo que le promulgan en la iglesia es mentira, pero se van allá? Porque la gente no se va por cuestiones doctrinales, ni por cuestiones de verdad, ni por cuestiones litúrgicas, sino que la gente se va por cuestiones existenciales, porque el amor que de pronto no encontraron en nuestra iglesia, no en todas, sino en nuestra iglesia, la encontraron allá, fueron escuchados, fueron tomados en cuenta. Y nosotros a veces, por estar sumergidos en la moralidad y en la doctrina y en la liturgia, ellos no se sienten amados y no se sienten totalmente identificados con el Señor. Y no identificados en lo moral, sino en el amor. No se sienten hijos del Señor dentro de una parroquia. Por eso se nos dan muchas veces. No estoy diciendo que es en general la iglesia, sino en algunas parroquias cuando no acogemos a las personas desde el amor. Desde el amor. En las personas que son casadas y divorciadas y vueltas a casar, en las personas que viven en unión libre, que necesitan de Dios, pero que nuestra entrada muchas veces es porque no te has casado, que no te puedes ser ministro de la lectura porque no eres casada. No, ese no es nuestro discurso. Y eso no es una identidad cristiana. La identidad cristiana es comenzar a cultivar la vida de Jesús en ellos para que ellos vayan fundamentando su vida y encontrándole el porqué de las cosas. Bueno, la polémica contra los falsos maestros y misioneros. Miren, aquí lo que dice Santiago en el versículo, Judas en el versículo 19. Los destinatarios tienen claro de quiénes son los falsos profetas. Nosotros los identificamos. Se les denomina impíos, gente fantasiosa y sarcástica. Mire, es muy duro Judas. Judas en esa carta que es muy corta, que es de página y media, es muy duro. Animales irracionales, murmurándose y amargados. Gente sexual y privada del espíritu. Como decía el Papa, un cristiano no puede tener una cara de velorio. Un cristiano tiene que transmitir alegría. Estoy llevado del catre, decir muchas veces, pero estoy bien y estoy alegre porque puedo caminar, puedo respirar y puedo ir al trabajo. Yo siempre le pido gracias a Dios porque a veces uno le toca duro trabajar y madrugar, pero le doy gracias a Dios porque tengo trabajo y no lo estoy buscando. Yo creo que lo más duro es ir a buscar trabajo, y cuando yo puedo respirar, y cuando yo puedo comer y saborear, uno tiene que pedirle al Señor eso y volver como a lo mínimo, de experimentar lo más mínimo, desde manejar una moto o un carro hasta también
meterse a la ducha y sentir el agua. Eso es, porque a veces nos vamos cayendo en la rutina, perdón por esa palabra que no la puedo pronunciar, cayendo en la rutina, pero nosotros tenemos que mirar y vivir, despertarnos, ir pensando, saboreando la comida, la relación, ser consciente de todo lo que nosotros hacemos, porque siempre buscamos emociones extremas, lo decía el Papa Francisco. Se trata pues de predicaciones de palabra fácil y estilo ampuloso, que se oponen al depósito de la fe apostólica y se distinguen por conductas lascivas, seduciendo a algunos cuestionando la obra del Señor. Muchas veces nosotros cuestionamos la obra del Señor, porque a veces nos dejamos seducir y vendemos el Evangelio para buscar la aprobación social. Es algo fundamental y eso lo había hablado Santiago. Yo creo que eso es una de las cosas que Santiago tiene en común con esta carta, ¿no? Vamos a seguir. Escribirles. Mire la organización literaria de Judas. El autor. El lenguaje es duro, pero también consolador. Denuncia y exhortación. La calidad de la carta literaria se manifiesta en el empleo de diversos tipos de lenguaje, apocalíptico, catequético y litúrgico. Es algo muy impresionante porque el apocalíptico para la cultura judía es muy distinta al apocalíptico del cristiano, mientras el apocalíptico del cristiano opta por una esperanza en la que la humanidad decide para construir otro prototipo de sociedad a partir de una resistencia como lo puede hacer en el Apocalipsis. En el apocalíptico de Judas es algo como catastrófico, del Antiguo Testamento es como algo como catastrófico, ¿cierto? Por eso a veces malinterpretamos mucho el Apocalipsis como un libro que es catastrófico y nos da miedo de leer. Judas, el hermano de Santiago, se trata de Santiago. Judas es el hermano de Santiago. Se trata de Santiago el menor. Se unió a los apóstoles luego de la resurrección del Señor. Entonces, es algo que nos manifiesta aquí los escritos, aunque muchas veces, como en la siguiente diapositiva, algunas veces es improbable que Judas haya escrito la carta porque muchas veces, válgame la redundancia, los que eran discípulos de la tercera generación escribían las cartas, entre ellas las cartas católicas, y al escribirlas ponían el nombre de un discípulo famoso para atraer a la gente a leer. Hoy en día eso es plagio, pero en ese tiempo era una manera muy particular para poder atraer a la gente y poder leer estos textos neotestamentarios, ¿no? Al igual que Pedro fue tardíamente incorporada en la lista de los libros inspirados del Nuevo Testamento, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos, que las cartas fueron redactadas en las últimas 3 décadas del primer siglo después de Cristo, y es algo muy particular y común entre ellas, ¿no? Sin embargo, otros afirman que fue un autor anónimo, de buena formación judía, que toma el nombre de Judas para darle la autoridad a su escrito y así recordar y actualizar la enseñanza de su maestro, en razón de los nuevos contextos que la comunidad enfrentaba. Fue escrita a comienzo de la década de los 90. Entonces mire que las cartas fue escrita con esa finalidad, recordarle a la gente que está viviendo una realidad muy distinta a la que vivió los discípulos y el Jesús mismo, de cómo se debe vivir según el maestro, ¿no? Y enseñarnos unas nuevas maneras de cómo afrontar nuevas realidades y nuevas problemáticas en las que también hoy en día nosotros estamos viviendo. Entonces es algo fundamental en lo que nosotros podemos fundamentar la fe, válgame la redundancia de nuevo, en fundamentar la fe, el amor y la esperanza en la palabra de Dios. Necesitamos volver a las Sagradas Escrituras. Necesitamos fundamentar la fe en las Sagradas Escrituras. Más Biblia. Rayen la palabra, rayen los verbos, rayen los personajes, descubran el comportamiento de los personajes en cada pasaje bíblico del Evangelio y van a ver que cada uno de esos personajes y sus comportamientos se asemejan muchas veces a los comportamientos de nosotros. ¿Y qué nos propone Jesús ante esos comportamientos? ¿Listo? Por último, pues podemos ver cómo está estructurada
la carta de Judas con el saludo inicial, ¿cierto? Habla de los falsos maestros de manera fuerte y también hay una exhortación a la fidelidad de no perder el depósito de la fe y no dejarnos seducir por esos falsos maestros que nos venden un prototipo de vida totalmente distinto como lo hacen los medios de comunicación que le venden a los muchachos unos modelos de vida de ponerse el aretico, la rayita, que el tatuaje aquí. Estamos en esa cultura. No estoy diciendo que sea algo malo, pero que nosotros no nos podemos definir desde un tatuaje. Nosotros no nos definimos desde un carro para expresar nuestra individualidad. Lo que nosotros nos definimos es de qué manera nosotros debemos de vivir para darle esperanza a la gente. ¿Cuál es la calidad de nuestro anuncio a la hora de darle amor y fe y esperanza a la gente? Desde ahí tiene que fundamentar la fe. A los muchachos hay que enseñarles y a las personas hay que enseñarles que el verdadero hombre no es la cantidad de cervezas que se toma en una mesa y llenar las botellas para sentirse bien y expresar su individualidad. Que el prototipo de hombre no se expresa poniendo una botella de aguardiente en una mesa en una discoteca para que los demás se exalten el egoísmo de él. No, sino que el verdadero hombre o el verdadero prototipo de mujer está en ser hombres de esperanza, en ser caballeros en las discotecas, en ser unos caballeros en esos contextos en los que de pronto Dios no está ahí, o sí está ahí, pero está dormido como en aquella barca en el Evangelio de Marcos, como se los acabo de repetir anteriormente, y poder nosotros evangelizar en esos contextos totalmente complejos, porque vemos que Jesús no fue una seta, sino que Jesús fue un gran caminante en el pueblo y se sumergía en esas realidades y transformaba a la gente y le daba esperanza. Entonces estamos en la exhortación de la fidelidad y en la doxología final. Esta es la estructura de la obra literaria en Judas, en la carta de Judas. Como le acabo de repetir, es una carta muy corta y por lo pronto pues también la presentación es muy corta. Leamos la carta, un día leamos la carta en nuestras parroquias, leamos esa carta a ver qué jugo le podemos sacar a esa carta y cómo nos puede iluminar en nuestras vidas parroquiales. Entonces vamos a pedirle al Señor por esa gracia, la gracia cara, la gracia que suda, la gracia que se trabaja partiendo de la meditación de la palabra, que no nos reduzcamos en los actos de piedad que son importantes para nosotros. Pedirle al Espíritu Santo para que nos dé la esperanza y un corazón dispuesto a poder transformar la sociedad, de transformarnos en nosotros mismos, de que nos sintamos hijos de Dios, de que nos ayude a dejar las cosas que no nos dejan caminar, que nos sane nuestros corazones por culpa de una traición y desilusión, que nos dé la calma en los momentos de angustia, que cada vez nosotros sintamos el amor por Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que estén muy bien, Dios me los bendiga, cuídense mucho, mucha alegría, mucha esperanza, pídanle al Señor para que no se sientan solos, porque a pesar de que a veces nos sentimos solos, hay un Dios que pierde el control, y hay un Dios que se inquieta, y hay un Dios que corre cuando nosotros estamos hundidos en cualquier problema que nosotros tengamos. Amén. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber